La semana pasada nosotros comenzamos a considerar el tema de la música en general, con miras a aplicar este conocimiento al tema de la música en la adoración corporativa de manera particular. Por lo que creo pertinente, mis amados hermanos, que hoy volvamos a repasar algunas de las enseñanzas fundamentales que hemos impartido ya en los sermones anteriores acerca de la adoración, los cuales nos ayudarán a determinar qué tipo de música es apropiada para adorar en la iglesia. La música de la adoración se ha convertido en un verdadero campo de batalla en muchas iglesias hoy día, y aunque no deseo sobresimplificar un problema complejo, creo que el meollo del asunto se encuentra en la definición que asumamos tanto de la adoración como de la música. Comencemos entonces con la esencia de la adoración. ¿En qué consiste adorar a Dios? Las dos palabras que más comúnmente se usan en las Escrituras para referirse a la adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conllevan la idea de doblegarse, postrarse, reverenciar. Adorar implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado, el cual se traduce en un homenaje reverente. Noten los términos que usa el salmista en el Salmo 29, de manera particular en los versículos 1 y 2, en su convocatoria a la adoración. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Tributarle gloria a Dios no significa darle algo que a Él le falta. Nuestro Dios posee en sí mismo toda gloria y toda hermosura, sea que el hombre lo reconozca o no. Por eso es que la invitación del salmista es dar a Dios la gloria debida a su nombre. Sus criaturas son llamadas a reconocer su gloria. Son llamadas a reaccionar apropiadamente a la gloria de Dios. Ahora, hermanos, eso puede ser hecho a través de la alabanza, pero no necesariamente. No necesariamente. Nosotros podemos adorar a Dios en nuestro corazón sin expresar audiblemente absolutamente nada. En Éxodo capítulo 34, versículo 8. Luego de que Dios hiciera pasar su gloria sobre Moisés en una proclamación de sus atributos, donde Dios dice: Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, dice la Escritura que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Noten, hermanos, que allí no dice nada de que Moisés cantara un canto de alabanza. Pero su respuesta reverente a la revelación que Dios le dio de sí mismo no fue otra cosa que una actitud de adoración. Así que, hermanos, adorar no es sinónimo de cantar, como tampoco cantar es sinónimo de adorar. Una persona aquí puede cantar en la iglesia sin estar realmente adorando. En Mateo capítulo 15, versículo 8, Cristo acusó a los fariseos de adorar en vano. ¿Por qué? Porque honraban a Dios con sus bocas, pero no con sus corazones. Queridos hermanos, la adoración es algo que ocurre primordialmente en el corazón. Podemos definirla como el homenaje que la criatura admirada rinde al Creador, rinde a Dios de corazón al contemplarle por la fe, tal como Él se ha revelado en su palabra. Por eso es que alguien ha dicho que la adoración es la ocupación del alma con Dios mismo. Puede producir alabanza, acciones de gracias, un oído atento a la palabra leída o a la palabra predicada, pero hermanos, la esencia de todo reside en la admiración de Dios. Y esto es algo que muchos parecen haber perdido de vista hoy día. Están tan preocupados por la música de la adoración
que parecen haber perdido de vista al Dios que supuestamente pretenden adorar con la música. Leí recientemente algo terrible que pasó en California hace un tiempo atrás. Unos padres invitaron a un grupo de amigos para celebrar el nacimiento de su bebé. Comenzaron a llegar los invitados y todos ponían el coat, era en California en tiempo de frío, en la cama de la pareja. Al poco tiempo, cuando comenzaron a buscar el bebé estaba metido dentro de todos los coats y se había ahogado. Y John MacArthur, que usó esa historia para ilustrar lo que pasa hoy día en muchas iglesias en la adoración, decía: yo me temo que en muchas iglesias la adoración está sepultada debajo de muchos abrigos. La gente viene supuestamente a adorar, pero están haciendo tantas otras cosas que están perdiendo de vista al Dios al que supuestamente están adorando. Donald Carson dice algo muy pertinente al respecto. Dice él, cito: aunque hay ciertas cosas que podemos hacer para mejorar la adoración corporativa, hay un profundo sentido en que la adoración excelente no puede ser obtenida meramente por ir detrás de la adoración excelente. ¿Escucharon eso? La adoración excelente, dice Carson, nunca va a ser obtenida si vamos detrás de la adoración excelente. Sigue diciendo: en la misma forma en que, de acuerdo con Jesús, usted no puede encontrarse a sí mismo hasta que se pierda a sí mismo, usted no puede encontrar una adoración corporativa excelente hasta que deje de buscar una adoración corporativa excelente y vaya detrás de Dios mismo. Detrás de Dios. A pesar de las protestas, uno se pregunta si no estaremos comenzando a adorar la adoración antes que adorar a Dios. Es algo así, dice Carson, como aquellos que comienzan admirando la puesta del sol y pronto comienzan a admirarse a ellos mismos admirando la puesta del sol. Yo vengo a mirar la puesta del sol y digo: wow, qué cosa más sorprendente. Pero de repente comienzo a admirarme a mí mismo admirando la puesta del sol. Ya yo no estoy admirando la puesta del sol. Ya estoy concentrado en mi persona. Y en este punto Carson pone de ejemplo el corito que dice: olvidemos nuestro ser y alabemos al Señor con el corazón. Y entonces añade Carson: el problema es que después de que usted ha cantado repetidamente este corito 3 o 4 veces, no pasa de ahí. La forma en que usted se olvida de usted mismo es enfocándose en Dios. Es decir, no cantando acerca de olvidarse de usted mismo, sino haciéndolo. O sea, el punto no es que yo diga: voy a olvidarme de mí mismo, voy a olvidarme de mí mismo, voy a olvidarme de mí mismo. No, es que te olvides de ti mismo. Por ejemplo, hermanos, un himno como Santo, 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 un himno tradicional, te va a ayudar si lo cantas de corazón y poniendo énfasis y pensamiento en la letra que tú estás cantando. Créeme, mi hermano, te va a ayudar a olvidarte de ti mismo y a alabar al Señor de corazón. Sigue diciendo Carson: si deseas profundizar la adoración del pueblo de Dios, entonces, por encima de todo, profundice en el entendimiento de ese pueblo acerca de la majestad inefable de la persona y de las obras de Dios. Así se adora a Dios, concentrando nuestra atención en la persona de Dios. Como hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de esta serie, mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. Nosotros venimos a rendir un homenaje, venimos a rendir un tributo a Dios, teniendo como meta su gloria, teniendo como meta su deleite, no el nuestro. Ahora, evidentemente, hermanos, una persona que ama a Dios, una persona que se goza en Dios, una persona que se deleita en Dios, se deleitará en el deleite de Dios. Pero, mis hermanos, nosotros estamos aquí para tributar a Dios la gloria debida a su nombre. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, 1. Y eso nos lleva de la mano a otro aspecto de la adoración
que consideramos en el segundo sermón de esta serie, los elementos indispensables de la adoración. ¿Cuáles son los elementos indispensables que deben estar presentes para que haya verdadera adoración? El Señor Jesucristo responde esta pregunta en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. En su conversación con la mujer samaritana. Hermanos, ustedes conocen la historia, no voy a relatar todo eso otra vez, pero en el contexto de la pregunta que la mujer le hace a Cristo acerca del lugar apropiado para la adoración, Cristo le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, hay adoradores falsos, hay adoradores verdaderos, y los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Bueno, como hemos visto ya en uno de los sermones anteriores, adorar en espíritu implica al menos dos cosas. En primer lugar, que debemos dar a Dios una adoración de corazón, una adoración que involucre nuestro espíritu, que involucre nuestro ser interior, porque la adoración es la comunicación entre dos personas. Es nuestra persona rindiéndole un homenaje a la persona de Dios. En ese sentido, hermanos, la adoración y la alabanza son diferentes, porque nosotros alabamos a Dios delante de los hombres y proclamamos la gloria de Dios delante de los hombres, pero la adoración es una comunicación entre Dios y yo. Mi persona está rindiendo un homenaje a la persona de Dios. Si nuestro corazón no está involucrado, nuestra persona no lo está. De ahí la reprensión de Cristo a los fariseos en el texto que citamos hace un momento. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero por el otro lado, adorar a Dios en espíritu implica también una adoración simple y espiritual. Una adoración simple y espiritual. A diferencia de la adoración en el Antiguo Testamento, donde se hizo uso de muchos elementos físicos que simbolizaban la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez venido Cristo, todos esos elementos físicos de la adoración perdieron vigencia. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice a los filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Queridos hermanos, la verdadera adoración no requiere de nada físico para que pueda llevarse a cabo. Si la adoración es el homenaje que nuestro espíritu le rinde a Dios, que es espíritu, hermanos, para hacer ese homenaje no se requiere absolutamente de ningún elemento físico. Elementos como un edificio amplio, bien iluminado y ventilado, con una buena acústica, bancos cómodos o instrumentos musicales bien ejecutados, mis hermanos, todo eso puede ser de ayuda para el culto público. Pero ninguno de esos elementos es imprescindible para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ninguno de esos elementos. La adoración debe ser sincera y simple. Eso es lo que significa adorar en espíritu. Pero también debemos adorar en verdad. Y eso significa que la adoración genuina gira en torno a la verdad revelada. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos provee una perspectiva correcta de sí mismo, una perspectiva correcta de su voluntad para con nosotros. Y es esa perspectiva la que nos permite adorarle apropiadamente. Es por eso, mis amados hermanos, que en la adoración el intelecto debe ir delante y las emociones detrás. No puede ser al revés. ¿Qué sucede cuando las emociones van delante? Que el intelecto es generalmente suprimido. Ya yo estoy manejado por mis emociones. Y cuando el intelecto es suprimido, anulado, ya no podemos recibir la verdad.
En palabras más simples, sin verdad no hay adoración y la verdad solo se entiende con la cabeza. Eso quiere decir que eso no quiere decir, que nuestras emociones puedan ser dejadas a un lado en nuestra adoración. Hermanos, yo no estoy diciendo eso es imposible. Verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta. Pero esa emoción debe ser levantada por la comprensión de la verdad y sus implicaciones, y no a través de una manipulación emocional. El apóstol Pedro nos arroja mucha luz en cuanto al sano despertar de nuestras emociones en su primera carta. Hablando del Señor Jesucristo dice, a quien amáis sin haberle visto. Fíjense, no le han visto, pero le aman. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Que los cristianos aman a Cristo y se gozan en Cristo. Ese es uno de los elementos o de los distintivos esenciales del cristianismo. Los cristianos aman a su Salvador y sin haberle visto se alegran en Él con un gozo inefable y glorioso. Así que este gozo y esta alegría distintivamente cristiana emanan de la fe. De la fe. No se trata de algo creado artificialmente, a través de ciertos elementos, incluyendo entre ellos los instrumentos musicales. No, es un elemento que se produce en el creer, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Saben una cosa, mis hermanos? La música, y sobre todo la música instrumental, posee un poder tan fuerte que yo puedo poner a una persona en un lugar a gozar por la música, aunque la persona sea un incrédulo. Fíjense, esa persona no cree, pero está gozando. Y se va de la iglesia creyendo que adoró. Pero el gozo distintivamente cristiano no se manipula artificialmente, es un gozo en el creer, es un gozo que se produce por la fe. Y eso nos lleva una vez más a la centralidad de las Escrituras en la verdadera adoración. Esos afectos verdaderos que emanan de la fe solo pueden ser producidos por la obra del Espíritu en el corazón de los creyentes. Y hermanos, ¿a través de qué obra el Espíritu en el corazón de los creyentes? A través de la palabra que le inspiró. La Biblia es la espada del Espíritu. Todo lo demás no es otra cosa que manipulación y emocionalismo. Robert Godfrey, hablando de esta obra del Espíritu en los creyentes, dice, el Espíritu no puede ser manipulado. El Espíritu no puede ser manipulado. Él es soberano en las bendiciones que derrama en los adoradores y en el grado de esta. Hermanos, Dios es soberano. Hay momentos donde Dios decide soberanamente derramar una bendición muy particular en un culto de adoración. Y no necesariamente eso va a pasar el domingo siguiente. Dios es soberano. Nosotros no podemos manipularlo con un piano. No podemos manipularlo con un violín. Dios es soberano. Ahora sigue diciendo Godfrey, pero Él puede ser esperado y encontrado en las formas que Él ha establecido para la adoración. Y la adoración en el Espíritu siempre es una adoración que es conforme a la verdad. Estamos proclamando la verdad, estamos obedeciendo la verdad, estamos predicando la verdad, estamos obedeciendo la verdad. Podemos esperar la bendición del Espíritu. Otro aspecto fundamental que vimos anteriormente en esta serie es el canto de alabanza como uno de los elementos constitutivos del culto de adoración ordenado por Dios. ¿Por qué cantamos en nuestros cultos de adoración? Porque Dios lo ha mandado expresamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice en el Salmo 149, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y en Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento,
En el versículo 19, Pablo dice que uno de los frutos de la llenura del Espíritu, el primero que menciona de hecho, es hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, Dios quiere que sus hijos le canten. Dios quiere que sus hijos le canten a nivel individual. Dios quiere que sus hijos le canten a nivel corporativo, cuando nos reunimos como iglesia a celebrar nuestros cultos de adoración. Pero, una pregunta trascendental: ¿qué debemos perseguir con nuestros cantos congregacionales? No entretenimiento, ni siquiera evangelismo. Básicamente dos cosas: exaltar a Dios y edificar a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué perseguimos con nuestros cantos congregacionales? Exaltar a Dios y edificar a nuestros hermanos en la fe, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Ven? La dimensión horizontal, la dimensión vertical. De ahí la importancia, hermanos, de que nuestros himnos congregacionales sean ricos en contenido bíblico y que sean sanos y precisos teológicamente. De lo contrario, ni podremos exaltar a Dios. Una herejía nunca exaltará a Dios. Un himno sin contenido bíblico nunca exaltará a Dios. Ni tampoco podremos edificar a nuestros hermanos con esos cantos espirituales. De ahí lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, un texto que citamos varias veces al hablar del canto congregacional. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y no olviden, hermanos, que el apóstol Pablo usa esa misma fraseología de Colosenses 3:16 para describir su ministerio en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Noten cómo Pablo describe su ministerio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahora noten, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, la misma palabra de Colosenses 3:16, y enseñando a todo hombre, la misma palabra de Colosenses 3:16, en toda sabiduría, la misma frase de Colosenses 3:16, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el punto? El punto es, mis amados hermanos, que lo mismo que nosotros perseguimos con la predicación, es lo que nosotros perseguimos con el canto en la iglesia. No podemos tener un doble estándar. Si nosotros no permitimos que una persona venga aquí a hacernos 3 historias tristes y 4 chistes y llamarle a eso predicación, nosotros tampoco podemos permitir que una persona venga a cantar cosas ligeras en el culto de adoración. Hermanos, la predicación y el canto en la iglesia persiguen el mismo fin: la exaltación de Dios y la edificación del pueblo de Dios. He ahí algunos de los aspectos que hemos considerado en esta serie de sermones sobre la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo impactan estas enseñanzas fundamentales sobre la adoración la música que usamos en la iglesia? Eso es lo que yo quiero que veamos en el resto del sermón de hoy. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, en los 9 sermones que han sido predicados ya sobre este tema, nosotros podemos deducir algo con respecto al uso de la música
en la iglesia. Y es que en la adoración, la música debe ser sierva de la letra, no al revés. En la adoración, la música debe ser sierva de la letra. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que la música en la iglesia no es un fin en sí misma. Debe servir como un vehículo apropiado de expresión de la letra que cantamos, porque la música en sí misma no edifica. La música en sí misma no edifica. Yo puedo pedirle a los hermanos músicos aquí, tócame un acorde en la mayor. Tocan su acorde. Nadie puede decir, wow, ahora yo amo más a Dios. No, la música en sí misma no tiene ese poder. Hermanos, la Biblia enseña claramente, y quiero que pongan atención a cada una de estas palabras porque fueron cuidadosamente escogidas. La Biblia enseña claramente que sólo la verdad comprensiblemente articulada puede ser de edificación al creyente. Sólo la verdad comprensiblemente articulada puede ser de edificación al creyente. Orando al Padre por sus discípulos, en Juan capítulo 17, versículo 17, Cristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad revelada en la palabra lo que santifica, no los acordes de un piano, ni los acordes de un violín. Acompáñenme un momento a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículos 7 al 16. Como ustedes saben, el apóstol Pablo en este capítulo está instruyendo a la iglesia de Corinto en cuanto al uso correcto de los dones, en un tiempo en que el don de lenguas estaba vigente. Yo no voy a entrar en el tema del don de lenguas esta tarde. Ahora, lo importante es saber, hermanos, que este don, el don de lenguas, la glosolalia, consistía en la capacidad de hablar en un idioma desconocido para el individuo que hablaba, un idioma que no había sido aprendido de una manera natural. Como nosotros vemos en Hechos capítulo 2, versículo 5 en adelante, los discípulos estaban reunidos en Pentecostés, vino el Espíritu de Dios, ¿y qué sucedió? Que estos discípulos comenzaron a hablar en el idioma o en los idiomas de las personas que se habían congregado para la fiesta de Pentecostés. En ese contexto, ¿qué dice Pablo? Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Eso es crucial. Ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra o de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. ¿Por qué? Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupe el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mis hermanos, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Que es el entendimiento de la verdad lo que edifica.
aún en el caso de que una persona pueda hablar en lenguas bajo el poder del Espíritu Santo, Pablo está diciendo que ese sonido producido por esta persona que está hablando en lenguas no edificará a nadie en la iglesia si las personas que están allí no entienden lo que ese individuo está hablando. Fíjense, aquí tenemos a una persona hablando un lenguaje bajo el poder del Espíritu Santo, un don del Espíritu. Y Pablo está diciendo, el sonido que esa persona está emitiendo no está edificando a nadie en la iglesia, mucho menos el acorde de un piano, mucho menos el acorde de un piano, de un violín. ¿Qué debemos procurar entonces en nuestros cultos de adoración para que sean edificantes? Debemos procurar, mis amados hermanos, que la verdad revelada de Dios pueda ser claramente articulada, claramente expuesta al predicar, al orar, al leer la Biblia y al cantar. Y la música que empleemos para nuestros cantos, tanto la música vocal como la música instrumental, debe servir al cumplimiento de ese propósito. Hablo de música vocal porque no toda música es instrumental. Hermano, cuando nosotros cantamos, aún sin instrumentos, estamos produciendo música. De hecho, las cuerdas vocales que Dios nos dio es el instrumento musical más versátil que existe. Así que hay música vocal, hay música instrumental, pero sea vocal o instrumental, lo que estamos diciendo, hermanos, es que la música debe servir al propósito de edificar a través de la letra del canto. Es en ese sentido que nosotros decimos que la música debe ser sierva de la letra. Y de ese principio general, ahora vamos a derivar algunas aplicaciones particulares o específicas. Y la primera es que la música no debe opacar a la letra. La música obviamente no debe opacar a la letra. Hermanos, si son las palabras que cantamos las que primariamente exaltan a Dios y edifican a los santos, de nada sirve que nosotros tengamos un hermoso sonido musical si suena a un volumen tan alto que impide que el canto sea escuchado. John Blanchard dice al respecto: es evidente que no hay evangelio en la música. Yo puedo proclamar el evangelio con música, pero no hay evangelio en la música. Dios nos dio el evangelio en palabras. En palabras. ¿Qué dice Pablo escribiendo su primera carta a los tesalonicenses? Doy gracias a Dios porque cuando fuimos a vosotros predicando el evangelio, este evangelio no vino solamente en palabras, sino también en poder. Pero vino en palabras. El evangelio son palabras. Sigue diciendo Blanchard, Dios nos dio el evangelio en palabras. Y nada en la música debe distorsionar u oscurecer o en modo alguno relegar al trasfondo lo que la Biblia llama la palabra verdadera del evangelio en Colosenses 1:5. Si el volumen o disonancia de la música son tales que las palabras no se pueden oír claramente, entonces toda la actuación es un ejercicio absurdo. Termina la cita. Vayamos por un momento al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Aquí el autor sagrado nos relata lo que sucedió el día en que el templo de Salomón fue inaugurado. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 11. No, perdón, hermanos, segundo libro de Crónicas. Excúsenme. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaron sus turnos, y los levitas cantores,
todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Hermanos, imagínense esta escena. Se está inaugurando el templo de Salomón, hay 120 sacerdotes tocando las trompetas, y levitas cantores con címbalos, con arpas y con salterios. En Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 5, se nos dice que el número de los levitas que tocaba estos instrumentos sumaban unos 4,000. Esa fue la cantidad de músicos que David dejó instituida antes de su muerte. 120 trompetas, 4,000 tocando arpas, salterios y címbalos. Por otra parte, Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice que habían 200,000 cantores alabando al Señor en aquel día. Ahora, nosotros sabemos hoy que a Flavio Josefo le gustaba exagerar, ya eso es comprobado. Vamos a reducirlo a la mitad y digamos que solamente habían 100,000 cantores. Como quiera, mis amados hermanos, la escena es impresionante. 120 trompetas. 4,000 con arpas, salterios y címbalos, y 100,000 cantantes, un coro de 100,000 voces. Ahora, noten algo muy importante. Por más alto que haya sonado la orquesta en aquel día, ¿saben que el sonido de los instrumentos tuvo que haber sido modesto en comparación con el sonido de las voces? ¿Por qué? Primero porque tenemos aquí salterio y arpa, son instrumentos de cuerda, no olviden eso. Y címbalos, unos platillos que sonaban. Y 120 trompetas. Pero hermanos, debemos tomar en cuenta que el volumen de los instrumentos musicales, cuando son tocados sin amplificación electrónica, como era obvio en aquellos días, en esos casos el sonido no aumenta aritméticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que 10 trompetas sonando al mismo tiempo no multiplican por 10 el sonido de una trompeta. Vayan a la Orquesta Sinfónica en el Teatro Nacional y escuchen, sin amplificación electrónica, solamente la acústica del lugar. Allí hay 80 músicos por lo menos tocando. Y usted puede sentarse a oírlos sin problema. Nunca un instrumento musical tocado sin amplificación le va a hacer daño al oído. Porque no se multiplica, no se aumenta aritméticamente. Eran 120 trompetas, pero el aumento en el sonido era mínimo en realidad. Así que las trompetas y los instrumentos de cuerdas guiaban el canto, pero no lo apabullaban. Eran 100,000 cantantes. No apabullaban el canto como ocurre hoy día en muchas iglesias donde las bandas de música cuentan con unos potentes amplificadores de sonidos y unas bocinas de colmadones, de tal manera que no dejan oír la voz de los adoradores. A veces uno siente la música, por lo menos me ha pasado a mí en algunos lugares, uno la siente aquí que se le va a reventar los huesos. ¿Qué edifica eso? Hermanos, la música nunca debe opacar la letra, nunca. Porque es ese mensaje el que edifica. Pero en segundo lugar, la música no debe distraernos de la letra. La música no debe distraernos de la letra. La música que es sierva de la letra no llama la atención de los adoradores sobre sí misma, sino que sirve de vehículo al mensaje que proclama. Cuando la música toma la preeminencia, no solo se convierte en un estorbo,
sino lo que es todavía mucho peor, hermanos, puede crear en los oyentes una sensación engañosa de adoración que no es otra cosa que un deleite estético. Queridos hermanos, todos nosotros somos susceptibles de confundir una respuesta meramente estética con la verdadera emoción que se produce en el creyente cuando sabe que se encuentra ante la presencia de un Dios majestuoso y digno de temor reverente. Hasta un impío se emociona, si tiene sensibilidad, oyendo el Mesías de Handel. No hay que ser un creyente para eso. Pero es una emoción puramente estética en el caso de un impío. Por eso, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, debemos evitar todo aquello que pueda venir a ser una distracción del propósito supremo por el cual nos hemos congregado aquí. Una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para escuchar la música. No, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y yo solamente puedo contemplar la hermosura de Jehová cuando tengo mi oído abierto y mi corazón expectante para escuchar y recibir lo que la palabra de Dios me dice acerca de la gloria de Dios. John Blanchard dice al respecto, y esta cita puede parecerles rara a algunos: aunque parezca extraño, es posible que la música sea demasiado buena para utilizarla en el culto cristiano. Oigan lo que dice este hombre. Aunque parezca extraño, es posible que la música sea demasiado buena para utilizarla en el culto cristiano, porque aleja la atención de las palabras en lugar de atraerlas a las mismas. Cualquiera que sea su estilo o forma, la música debe ser siempre sierva de la palabra de Dios, nunca su ama. Hermanos, lo que debe tener preeminencia es la letra de los himnos que cantamos, porque eso es lo que edifica. Juan Calvino advierte: debemos precavernos, no sea que nuestros oídos tengan más interés en la música que nuestras mentes en el significado espiritual de las palabras. Queridos hermanos, si nuestros cultos de adoración son una anticipación de la adoración celestial, entonces el foco de nuestra atención aquí en la tierra ha de ser la gloria del Señor Jesucristo, que ahora vemos como por un espejo, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahora, ¿saben lo que es en el contexto ese espejo? La palabra de Dios. Nosotros no podemos ver a Cristo. Nosotros no podemos ver la gloria del Salvador. Nosotros solo podemos verlo a través de este espejo. Ninguna otra cosa debe levantar nuestros afectos en la iglesia como ese cordero inmolado que ahora está a la diestra de Dios. Él es el Rey del universo, Él es el Señor de los señores, lleno de hermosura, lleno de majestad, al cual nuestras almas deben adorar en postrada admiración. Anne Rose Cousin expresó muy hermosamente esta verdad en un himno muy conocido en el habla inglesa. No conozco ese himno traducido al español. El himno se llama El Cordero es toda la gloria. Y se hace eco de la enseñanza de Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, cuando dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este himno dice en su última estrofa, y recuerden, estoy traduciendo al español, pierde mucho de su poesía, pero dice: los ojos de la esposa no observan sus vestidos, sino más bien al rostro de su amado esposo. No mirarán hacia la gloria, sino hacia la gracia del Rey. No hacia la corona que Él le ha obsequiado, sino a sus manos traspasadas. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Emanuel. ¿Y saben quién es, hermanos, toda la gloria de cada culto de adoración? Ese mismo Cordero. Ese mismo Cordero.
En tercer lugar, la música debe ser coherente con el mensaje que la letra expresa. La música debe ser coherente con el mensaje que la letra expresa. Y aquí es pertinente, hermanos, que nosotros volvamos a subrayar el hecho de que el mensaje puede ser distorsionado o puede ser fortalecido por el medio de expresión que usemos para proclamarlo. De ahí la advertencia del Señor a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice el Señor: guardad mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que yo descendí del monte. No vaya a ser que ustedes me adoren a través de una figura. ¿Por qué? Porque cualquier figura que ellos hicieran de Dios ya era una distorsión de la persona de Dios, porque Dios es espíritu. En este caso, el medio iba a distorsionar el mensaje. Ese es el problema que yo veo con muchos de los cuadros que se pintan de Jesús. Esos cuadros del Renacimiento pintan un Jesús afeminado. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos captar en un cuadro al verdadero Jesucristo? Con toda la hermosura de sus atributos, con toda la armonía de lo que Él es, un ser santo, bueno, amoroso, que se aira por el pecado, justo, compasivo. ¿Cómo se puede plasmar eso en una imagen, en un cuadro? Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Qué dice Dios? No me hagan imagen, ni ninguna semejanza mía. Lo que ustedes quieran saber de mí, búsquenlo aquí. Porque el medio puede distorsionar el mensaje. Eso es lo que dice el Señor en Juan 4. Dios es espíritu. Por eso los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, es la naturaleza de Dios lo que determina el modo como nosotros debemos adorarle. ¿Por qué? Porque la forma como adoramos afecta nuestro entendimiento de quién es Él y de cómo es Él. La forma impacta el contenido. Una adoración superficial y ligera solo puede ser el producto de ideas superficiales y ligeras sobre el ser de Dios. Y cuando nosotros usamos un medio ligero para hablar de Dios, ¿saben lo que nosotros estamos haciendo, hermanos? Estamos haciendo que las personas que nos escuchan tengan opiniones ligeras acerca de Él. Permítame poner dos ejemplos aquí relacionados con la predicación. Y debo hacer la salvedad, mis amados hermanos, que no es mi propósito en esta noche, y Dios me es testigo, no es mi propósito en esta noche, tratando un tema tan serio, comenzar a bromear aquí en el púlpito. Una vez el pastor Martin dijo: no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Yo no quiero hacer el papel de payaso, pero permítanme ilustrarles lo que estamos diciendo aquí. Sería apropiado que un predicador hable acerca de la condenación que los impíos sufrirán en el infierno por los siglos de los siglos, con una sonrisa y una carcajada en el rostro, en un tono casual y superficial. Mi amigo impío, ¿es para el infierno que tú vas? ¿Sabes lo que va a pensar la persona que está ahí? ¿Este está relajando? ¿Cómo tú me vas a hablar de una cosa tan seria de esa manera? ¿O sería apropiado que un predicador proclame el amor y la misericordia de Dios para con los perdidos, dando alaridos desde el púlpito? ¡Dios es amor! Oye, pues no me lo diga así. Porque ahí la forma me está afectando para entender el contenido. No sería apropiado. Hay personas que dicen: no, pero mira, eso es cultural. Eso es cultural, eso depende. Por ejemplo, en New Orleans, yo no sé cuántos de ustedes han visto lo que es un funeral en New Orleans, pero la música de funeral en New Orleans es muy peculiar. Eso es cultural. No, eso no es cultural. Déjeme ilustrarlo de esta manera, hermano. Vamos a suponer, yo le comentaba eso a una hermana ayer, vamos a suponer que yo tengo aquí una iglesia acostumbrada
a que el predicador comienza a predicar gritando, sigue todo el sermón gritando y termina gritando. Y aquí tenemos una iglesia de ingleses, muy proper, la gente recibe la cosa, hay que predicar con mucha calma. Si el predicador que yo mencionaba hace un momento pega ese alarido en esta iglesia, los hermanos quizás no se espanten tanto, eso es verdad, como se van a espantar estos ingleses. En ese sentido hay una diferencia. Ahora la pregunta es, en sí mismo, hermanos, en sí mismo, olvídense del contexto cultural, ¿es apropiado que un predicador proclame el amor, la bondad, la misericordia de Dios para con los perdidos, dando gritos de furia desde el púlpito? ¿Es o no es apropiado? No, no es apropiado, independientemente de que a esta congregación no le afecte tanto. Bueno, hermanos, de la misma manera, la música de la adoración debe ser coherente con el mensaje al que sirve de vehículo. Y cuando hablamos de coherencia me refiero a dos cosas. Debe ser coherente con la cosmovisión bíblica en general y debe ser coherente con la naturaleza del mensaje particular del himno que estamos cantando. El otro día leía un artículo que decía, la Iglesia de Cristo está compuesta por personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por lo tanto, la música de la adoración debe reflejar ese amplio abanico cultural. De lo contrario, estaríamos cometiendo una especie de terrorismo cultural, porque estamos imponiendo una cultura foránea en un grupo de personas. Eso suena muy bien, muy democrático. Pero hermanos, ¿saben qué? Eso no es así. Eso no es así. Queridos hermanos, el arte de una nación reflejará en alguna medida su cosmovisión. Y mientras más alejada esté una cosmovisión de la influencia de la cosmovisión judeo-cristiana, es más probable que sus manifestaciones artísticas sean más inadecuadas para expresar el mensaje de la Biblia. Eso es posmodernidad, que se ha metido en la iglesia. ¿Qué nos dice la posmodernidad? Todas las culturas son iguales, todas las culturas son valiosas, todas las culturas son igualmente relevantes. No. Nosotros tenemos una cosmovisión bíblica y nosotros tenemos que filtrar nuestra cosmovisión por lo que dice la palabra de Dios. John MacArthur dice al respecto: los ritmos pulsátiles de la música aborigen de África imitan las pasiones incansables y supersticiosas de su cultura y de su religión animista. La música de Oriente es disonante y carece de resolución armónica. Va con desatino de un lado al otro, sin conexión ni destino, sin principio ni fin. Porque así son sus religiones, que van de un ciclo a otro de repeticiones interminables, de existencias carentes de significado. Y su música, al igual que su destino, carece de resolución. Usted se imagina, va un misionero, yo quiero ser culturalmente relevante. ¿Cómo voy a usar esa música para adorar a Dios? Si es una música que no llega a ningún sitio, porque es una música que refleja la cosmovisión de esas personas. Y es una cosmovisión completamente alejada de la palabra de Dios. Eso no es terrorismo cultural, eso es sentido común. Hermanos, la música de la adoración debe reflejar orden. Hágase todo decentemente y con orden. La música de la adoración debe reflejar armonía. Nuestro Dios es hermoso, aunque Él es espíritu, por la armonía de sus atributos. Yo no puedo de ninguna manera proclamar la gloria de Dios, la belleza de Dios, con una música que no es armónica. La música de la adoración debe reflejar reverencia. La música de la adoración debe reflejar sobriedad, debe reflejar gozo, debe reflejar esperanza, debe reflejar destino.
¿Por qué? Porque sólo así podrá ser vehículo al mensaje de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, una música puede silenciar la letra o puede distorsionar su significado, mientras que la música adecuada subraya el significado de la letra. El carácter de la música debe ser coherente con el carácter del mensaje. De igual manera, debe ser coherente con el mensaje particular del himno que estamos cantando. Un ejemplo muy claro para mí es La tumba le encerró. Qué interesante ese himno. Comienza muy quedo, muy tenue. La tumba le encerró, Cristo mi Cristo. Y luego cuando habla de la resurrección, cómo cambia de tono. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Yo no puedo cantar de la misma manera de la muerte de Cristo, del entierro de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, como estoy cantando de la resurrección del Señor. Victoria, victoria, cantemos la gloria. La música debe ser coherente. Alguien puede estarse preguntando, pastor, ¿y qué determina eso? ¿Qué determina el carácter de la música? ¿Es esto puramente subjetivo? Escuchen esta cita de Howard Hansen. Quizás ese nombre a muchos aquí no le va a decir nada, pero este hombre era director de la Escuela de Música de Eastman. Es una escuela de música muy reconocida. Él dice, la música es un arte curioso, sutil, que posee innumerables y diversas connotaciones emocionales. Está compuesta por muchos ingredientes y según las proporciones de estos ingredientes puede ser sedante o vigorizante, ennoblecedor o degradante, filosófico u orgiásticos. Tiene poderes tanto para lo malo como para lo bueno. Eso no lo está diciendo un cristiano. Eso le está diciendo una persona que conoce muy bien el carácter de la música. Según la forma como yo use los componentes de la música, la melodía, la armonía, el ritmo, los tonos, yo puedo hacer una música melancólica. Y ustedes tal vez, hermanos, como yo también, yo escucho la melodía, digo, wow, esa música es melancólica o esa música es triste. Tal vez tú y yo no podemos explicar académicamente por qué esa música está haciendo ese efecto en ti. Le preguntamos a nuestro hermano Alberto Rincón, a nuestro hermano Alejandro, a nuestra hermana Ginny, y ellos tal vez pueden darnos una explicación. Mire, es que esto está en un tono menor y el tono menor produce esto. Ellos pueden explicarlo. Pero tú y yo entendemos perfectamente, sin tener conocimiento académico de la música, lo que esa música está produciendo en nosotros. ¿Qué es la melodía en una música, en una pieza musical? Bueno, la melodía es lo que nosotros cantamos. Es una sucesión de sonidos que tienen una forma musical reconocible. Pa, 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 pa. Ya ustedes saben que es Sublime Gracia. Esa es la melodía. Pero también esa música tiene un ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Es el aspecto de la música que se relaciona con la distribución de la acentuación y el tiempo de las notas. La palabra ritmo viene del griego, reo, que significa fluir o pulsar. El ritmo es el pulso de la música. Sin el ritmo, la música no fluye, no progresa, no llega a ningún lado. Eso le falta ritmo. Así que podemos decir que el ritmo es el pulso de la música. Hermano, ¿qué sucedería si tú tienes 200 pulsaciones por minuto? Te tomas el pulso y está en 200. Yo te recomendaría que vayas urgentemente a una clínica. Tú estás mal. Ahora, si te toman el pulso y solamente tienes 10 pulsaciones por minuto, tú te estás muriendo.
En un caso la música está enferma, en el otro caso la música está, el cuerpo está enfermo, en el otro caso se está muriendo. Bueno, lo mismo con la música, hermanos. Es igualito con la música. Una música eminentemente rítmica va a tener un efecto en ti. Tú no vas a estar atento a la melodía, que es lo que tú cantas. Porque cuando una música es eminentemente rítmica, tú tienes un dispositivo en tu cuerpo que te dice, yo lo que quiero es bailar. Hay un famoso médico que ha investigado muchísimo el efecto de la música en el hombre, y él escribió un libro que el título lo dice todo: el cuerpo no miente. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero el cuerpo no miente. Cuando tú oyes una música de marcha, tú quieres marchar, y eso no es una condición cultural. Es que esa música está diseñada para que tus pies se muevan así. Cuando tú oyes un merengue o cuando oyes una música disco, tu cuerpo quiere hacer otra cosa. El cuerpo no miente. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí, hermanos? Yo no tengo tiempo, y ya se fue el tiempo, para ponerme aquí a hablar de teoría musical, además que tampoco tengo el experticio. El punto que quiero resaltar aquí es que los buenos músicos saben cómo mezclar esos ingredientes para crear un efecto en los oyentes que no debe contradecir el mensaje que están tratando de proclamar. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que en las últimas décadas los músicos que han estado componiendo música para la iglesia, en sentido general, ni son buenos teólogos, ni tampoco son músicos en el mejor sentido de la palabra, músicos académicos. Eso nunca fue así en toda la historia de la iglesia. Miren, hermanos, yo no tengo tiempo, pero yo les pido que busquen en sus casas ese texto de Primera de Crónicas. Déjenme solamente darle el texto. Primera de Crónicas 25. Y ustedes van a ver allí, hermanos, que los 4,000 músicos levitas que se mencionan en las Escrituras provenían solo de 3 grandes familias: de la familia de Asaf, de la familia de Emán y de la familia de Jedutum. De esas familias salieron 288 músicos talentosos que constituyeron el liderazgo instructor de los otros 3,712 músicos levitas. ¿Recuerdan que habían 4,000 músicos en la orquesta del templo y 120 trompetistas? Bueno, estos 288 músicos eran expertos en teología porque eran levitas y al mismo tiempo eran músicos. Oigan lo que se dice de ellos. Primera de Crónicas 25:7. Se dice de estos levitas que ellos eran instruidos en el canto para Jehová, todos los que eran aptos. Primera de Crónicas 15:22 dice que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Oigan lo que dice Leonard Payton. Tan extrema es la situación que cualquiera que conozca media docena de acordes en una guitarra y pueda producir rimas en una tarjeta de especificaciones 13x15, se le considera calificado para ejercer este componente de ministerio de la palabra, dirigir a la congregación en la alabanza sin que tenga entrenamiento teológico. Hermanos, para componer música para la iglesia hay que saber teología. Porque esa música va a decir algo, o va a ser coherente con el mensaje, o lo va a contradecir, o lo va a opacar, o va a decir que el evangelio es un relajo, y que Dios no es digno de reverencia, ni digno de temor, y que el gozo del evangelio es muy similar al del happy hour. Y son muy diferentes. Muy diferentes. Queridos hermanos, no todo tipo de música es apropiada para la proclamación del evangelio y la exaltación del Todopoderoso y 3 veces Santo. El que nos sintamos bien con algún estilo musical en particular no quiere decir que esté bien. Así como la música puede comunicar intensas emociones que elevan el espíritu, así también puede apelar abiertamente a nuestra carne o atraerla del modo más sutil a la mundanalidad y a la sensualidad. Y claro que todo el mundo se va a ir bien contento a su casa esa noche.
Hermanos, el peligro es tan latente que nosotros no debemos cesar de orar por nosotros con el mismo celo y el mismo temor que Pablo mostró por los hermanos de Corinto cuando dijo, y concluyo con esto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oh, que Dios nunca permita que esta iglesia sea extraviada de ese modo. Porque, hermanos, lo que está pasando en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, en nombre de la adoración, es para llorar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos hablando de los instrumentos musicales en la adoración. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, bendito Rey Salvador, nos ponemos en tus manos como iglesia, Señor. Oh Padre, no sabemos cuánto tardará nuestro Señor en volver, pero te pedimos de todo corazón, no permitas, oh Padre, que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en ninguna cosa, Señor, nunca se aparte ni a diestra ni a izquierda ni a siniestra de tu palabra que ha sido revelada. Pero, Señor, no pretendemos de ninguna manera estar haciendo todas las cosas bien. No, Señor, no es nuestra pretensión. Por eso te pedimos que tú nos sigas instruyendo por tu palabra y que nos des corazones sensibles y corazones enseñables para que hagamos todos los cambios que tengamos que hacer con tal de que nosotros podamos adorarte a ti como a ti te agrada y como a ti te deleita. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.